cuando les hablaba de por qué el cerebro no causa la conducta, y muchos me han cuestionado y me han dicho, ¿cómo que no? A mí se me cayó el teléfono, se dañó la pantalla aquí, ¿qué está pasando? Si tuviera una conducta supersticiosa, digo, no, hoy día es un mal día. Pero son elementos que pasan y pueden ser coincidencias. Pero la conducta supersticiosa se crea así, porque cuando establecemos una relación con el entorno y con nuestro comportamiento, lo podemos relacionar. Eso pasa, A es igual a B. Y esto me abre una categoría interesante para poder mencionarles que, por ejemplo, cuando les hablaba de por qué el cerebro no causa la conducta, y muchos me han cuestionado y me han dicho, ¿cómo que no? Si cuando en la ciencia se ha demostrado que, por ejemplo, hay exámenes neuronales, resonancia magnética, donde dicen, mira, así se ve un cerebro deprimido y así se ve un cerebro normal. Y se ve que el deprimido está como que con más áreas oscuras y el otro está con áreas más claras. Y dice, esa es la depresión. Entonces el cerebro explica la depresión, porque además hay una baja de serotonina. También decimos eso. ¿Cómo que el cerebro no es importante? Sí explica, porque cuando se te baja la serotonina te deprimes. Pero hay un error de correlación, como la conducta supersticiosa. ¿Por qué? Porque decimos siempre que una correlación no implica causalidad. Es decir, que algo se correlacione o que suceda al mismo tiempo no significa que sea la causa. ¿Por qué? Porque más bien cuando observamos estos cerebros que están en diferencia con las personas deprimidas, no deprimidas, en vez de pensar que esa es la causa, tenemos que observar que más bien esa es la consecuencia de estar deprimido. ¿Cómo no? Una persona deprimida deja de hacer actividades, puede hasta subir de peso o puede dejar de comer. Si deja de comer y de alimentarse, este aparato biológico, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar, ¿no? Y de hecho va a dejar de producir serotonina, porque también han descubierto por ahí que la mayor parte de la serotonina no se genera en el cerebro, sino acá en el estómago. Y si deja de comer, se va a bajar la serotonina. Pero entonces la serotonina no es la causa de la depresión, es la consecuencia de estar deprimido. Es como que yo ahorita venga a una charla a UES y salga y empieza a llover. Luego vengo otra vez y también salga a llover. Y yo diga, no, cada vez que voy a UES llueve. Pero no es así, hay una correlación, algo tendrá que ver, pero no es la causa que yo venga acá que llueva. Un ejemplo, ¿no? Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer su presencia aquí en esta pequeña charla que vamos a realizar, organizada por el Club de Psicología. El día de hoy les quiero presentar al psicólogo y magíster Gilson Trejo. Él es psicólogo en consulta externa y hospitalización en el Hospital de Salud Mental y experto en terapias conductuales. Si bien es cierto, esta temática está organizada por el Club de Psicología, hay que enfatizar de que el tema que se va a tratar acá no es solamente de psicología, sino que también puede tener mucha relación con muchas otras áreas. Entonces sí les pediría que puedan participar también de esa charla que se va a realizar a continuación. Si tienen dudas, que la puedan realizar, que para eso van a estar ellos acá apoyándonos, y espero que esto sea muy grato. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerle al Club de Psicología de UES, al presidente Christopher, por esta grata invitación y celebrar esto, porque es importante que como estudiantes siempre ustedes, la universidad, les ofrezcan estos espacios que son fundamentales para complementar los conocimientos que ya van adquiriendo a lo largo del proceso de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco, lo menos relevante, un poco de mi experiencia. Nosotros somos, como ya lo dijo el presidente del club, laboramos en el Hospital de Salud Mental y también tenemos un proyecto que al final le vamos a hablar de qué se trata, que tiene que ver justamente con esto, con la divulgación de la psicología basada en la evidencia, justamente. Pero yo quiero no ser aburrido, porque seguramente ustedes vienen de clase, algunos tienen jornadas largas, ya me decía por ahí una compañera que va a estar hasta las 10 de la noche. ¿Okay? Entonces siempre es bueno empezar con una dinámica para poder romper un poco ese estrés que venimos cargando cuando somos estudiantes. Para eso quiero, por favor, un voluntario, un valiente. ¿Sí? ¡Qué bien! Yo iba a decir, no tiene que hablar, no importa, pero ya se anticipó. Venga, por favor, compañero. Un aplauso para la compañera, por favor. Bien, vamos a hacer una actividad donde afuera mi compañero le va a indicar, tiene que salir. Gracias por animarse, ¿ok? Dejemos que la compañera salga, no la van a sacar, ya va a regresar. Muy bien, chicos, ¿en qué consiste esta dinámica? La compañera va a entrar ya mismo y ella le van a dar una instrucción. Ella tiene que encontrar un objeto. Este objeto va a ser un libro, pero nosotros no le podemos decir absolutamente nada.
Ella solo sabe que tiene que buscar algo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a observar dónde vamos a esconder el objeto, que es el libro que está por acá. ¿Han visto alguien este libro? De Stephen Aves, un autor de terapias contextuales, específicamente de la terapia de aceptación y compromiso. Ok, ella va a tener que buscar este texto. Alguien que me diga un lugar que lo pueda esconder, que no sea fácil porque va a tener que recorrer todo el salón. No sean tan malos, pues ahí no van a encontrar nunca. Yo creo... A ver, ya sé. Vamos a ver qué tan atenta va a estar. Tiene que encontrar un libro, dice. Ya, pero lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Perdón. Ahí. Eso sí, nadie saca otro libro porque se puede confundir. ¿Qué vamos a hacer? Cuando la compañera se acerque lo más próximo al libro, vamos a poner muy fuerte. Fuerte y rápido. Pero cuando está lejos, por ejemplo, que ande por acá, o casi cerca, ya vamos a medir la intensidad y la velocidad de acuerdo a cómo se acerca. Pero cuando esté muy lejos, que esté al otro extremo, nadie aplaude. Y eso es lo único que vamos a hacer. Ella no sabe que va a recibir ese tipo de guía. No sabe, ella solamente le han dicho que tiene que buscar. Cuando ella aplauda, vamos a ver qué pasa, qué hace. Porque nadie le ha dicho, te vas a guiar por los aplausos. Ella simplemente tiene la consigna de buscar el objeto perdido. ¿Ok? Nadie diga nada, ni con los ojos, ni pues ya, es parte de lo que vamos a hacer ahorita de la dinámica. ¿Listo? Ya. Tiene una misión, hay un premio por eso. Ok. Muy bien. Ya le dijeron las instrucciones, tiene que buscar algo, ok. Busquémoslo. Ahí empieza. En todo. Sí, puede empezar. En cualquier parte del salón puede estar ese objeto perdido. Acuérdense que es un libro. ¿Cuántos libros hay por aquí? Es un libro, ¿verdad? Bravo. Muy bien, un aplauso para la compañera, por favor. Ese no es el premio porque es el psicólogo. Después le dimos a buscar el premio por participar. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que igual para iniciar, es una actividad que nos desestresó un poquito, nos reímos, porque pasó muchas cosas, algo curioso. Primero para la compañera, cuando entró, ¿cuál era su expectativa de encontrar el objeto? ¿Cómo dijo, qué voy a hacer ahora? ¿Por dónde empiezo a buscar? O sea, planeaba darme la vuelta un poco, saber cuál era el estímulo que porque no me dijo qué iban a hacer, solo me dijo que iban a hacer algo que me iba a hacer entender a mí que estaba cerca de él. Ajá, entonces cuando escuchó los primeros aplausos, quizás fue un indicador, ¿no? Claro, cuando me pusieron los aplausos dije, ok, está así decía que adentro, pero no sé en qué estilo, ¿no? Ahí ponía al azar y ya cuando empezaron a hacer más rápido, ya dije, o sea, eso tiene que ser una pista, una señal de que algo está pasando, porque cambia el ambiente, cambia el entorno. En ese momento el entorno no era el mismo por los aplausos. Muy bien, para aperturar, entonces aquí tenemos el primer principio que vamos a aprender hoy día, porque la charla es fundamentos de principios de aprendizaje y su aplicación en la psicología clínica. Claro está, tengo que serles sincero, he tratado de sintetizar lo más, digamos que fundamental, porque esto realmente es una cátedra que podría darse durante todo un módulo de especialización o de alguna formación. Pero pues esto sí sirve para eso, para introducirnos y conocer un poco más. Seguramente ustedes ya lo han visto en alguna parte a lo largo del semestre, pero vamos a ver cómo funciona esto y cómo se puede aplicar justamente en la psicología clínica, la que sigue. Entonces, ¿qué pasó ahorita? ¿Qué ocurrió cuando la compañera entró a buscar este texto o este objeto perdido? Primero, cada aplauso funcionó como un reforzador positivo social.
Y ese es un principio de aprendizaje fundamental que ya vamos a, obviamente, teorizar cómo funciona esto, porque hablar de reforzadores muchas veces es bastante superfluo y se tiene la idea de que un reforzador es algo que te dan positivo y tú tienes una recompensa y repites una conducta. A veces se nos enseña así, pero es más complejo de lo que entendemos, porque hay diferentes niveles donde un reforzador puede actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso, el aplauso fue un reforzador positivo. ¿Por qué? En este caso, es positivo y se mezcla con dos cosas que nos pueden confundir. Positivo porque, bueno, socialmente sabemos que un aplauso es algo agradable. Cuando vamos a algún lugar y vemos que alguien está aplaudiendo es porque está frente a algo que está reconociendo, que está siendo divertido, que lo disfruta, ¿no? Es socialmente aceptado. El aplauso tiene un significado cultural. Casi en muchas partes del mundo. No hay una parte del mundo que un aplauso significa algo negativo. Entonces, ese reforzador social es colectivo. Todos aquí han tenido un proceso de aprendizaje donde han interactuado previamente ustedes como público con la idea de que aplaudir significa aprobación. Ya, en este caso, obviamente, el estímulo de aplaudir viene siendo un estímulo positivo por dos cosas. Positivo porque, digamos, es bueno, pero no es realmente el concepto de reforzador. Realmente es positivo porque estamos agregando algo, que es un aplauso. El aplauso que se agrega, ¿no? En este caso, a la búsqueda de la compañera, es algo que se agrega para obtener algo, reforzar algo que es la búsqueda de ese objeto, pero al mismo tiempo está relacionado con una palabra que se llama contingencia, que ya vamos a ver más adelante. Y vemos como entonces, ella sabía que tenía que buscar algo, pero no sabía qué iba a pasar. Y muchas veces, o más, mejor dicho, la mayor parte de veces, nosotros como organismos, seres humanos, aprendemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no es que aprender siempre es un acto voluntario. Yo sé que nosotros venimos a la universidad porque queremos aprender. Sin embargo, aprendemos incluso cuando no nos damos cuenta. Aprendemos de las consecuencias. Si usted va por la calle, se encuentra con un perro y al día siguiente que va por ese mismo lugar, sabe que el perro puede salir porque ya ha ido unas 3 veces, uno va a evitar ese lugar. O sea, no es que uno quiso aprender que hay un perro, se chocó con con un estímulo que genera una consecuencia aversiva, entonces yo voy a evitar para allá. Eso le podemos llamar también un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque apareció un estímulo que hace que refuerce mi conducta de evitar o de ir por otro lado. Entonces, ella no sabía, como les indiqué, y cuando caminó hacia cierto lugar recibió una consecuencia. A medida que se iba acercando, decía, esto es un indicador de que algo está sucediendo. Es más, estaba ahí dando vueltas y el libro estaba ahí. Yo lo puse a propósito porque dije, se va a confundir porque va a pensar que es la compañera. Pero ya si la señal decía que ahí había que buscarlo en cualquier parte. Era un indicador fuerte de que ahí el ambiente estaba cambiando. Es decir, el entorno estaba modificando, creando una consecuencia que nos estaba indicando que ahí pasaba algo. Entonces es importante, y en ese punto quiero hacer hincapié de que desde los principios del aprendizaje se entiende que, ya lo vamos a ver un poco desde la parte epistemológica, se entiende que toda conducta surge como resultado de una interacción con el entorno. Porque, por ejemplo, ella sabía que tenía que buscar algo, pero el aplauso contribuyó a que llegue a esa pista. O sea, se dio el precedente para que su conducta motora se dirija hacia donde tenía que escuchar más fuerte el aplauso. Pero si en el entorno no hubiera existido ese estímulo, quizás lo iba a encontrar, pero iba a demorar más, porque iba a buscar parte por parte. Entonces, los principios de aprendizaje dicen que la conducta se explica por la interacción. Es más, el concepto de conducta sería la interacción de un organismo con su ambiente y con su entorno. Por eso es importante aprender de principios de aprendizaje, porque antes de intervenir con cualquier técnica, ¿no? Vamos a hablar de diferentes modelos, no importa si abordamos desde el modelo psicodinámico, humanista, cognitivo-conductual o contextual. Lo importante primero, antes de aplicar una técnica, es saber entender por qué mi consultante, los que se van a dedicar a la clínica o incluso también a la educativa, en los centros educativos, por qué el niño, por qué el consultante se comporta de esa manera. ¿Cuáles son los principios que fundamentan que en su historia de aprendizaje ha desarrollado esa conducta, que puede ser una conducta que a la vista social sea problemática? Porque también quiero aclarar un concepto claro. Toda conducta es adaptativa y funcional. Es decir, no, porque hay conductas disfuncionales, hay conductas desadaptativas. Y es verdad que en el campo de la práctica, usted va a escuchar en las unidades educativas, incluso el mismo paciente viene y le dice, tengo una conducta desadaptativa, psicólogo.
o disfuncional. No le vamos al consultante a contradecir porque es la forma de verbalizar su problema. Pero nosotros, en cambio, entendemos que toda conducta es adaptativa y también lo vamos a ver desde la parte evolutiva, porque esa conducta lo que busca es adaptarse a las contingencias o las demandas del entorno. Una vez, hace poco, en un seminario que estuve en Quito, a una doctora que dijo esto, le cuestionaron y la respuesta fue buena, ¿no? Y dijo, pero doctora, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de un abusador, ¿no? un acosador sexual que comete el delito? Esa conducta es adaptativa. Y usted me está diciendo que un acosador sexual, su conducta es funcional y adaptativa. Porque suena como que raro decir, ¿cómo va a ser adaptativa? Es un desadaptado social. Pero entendamos que esas etiquetas corresponden a una dimensión o categoría moral. Dentro de las ciencias del comportamiento, adaptativo no significa bueno ni malo. Significa que esa conducta cumple una función. Es decir, para ese sujeto, dentro de la historia de él, esa conducta de agresión sexual le sirve a él para algo, obtiene algo a cambio, que claro que sí genera problemas en la sociedad y es más, vulnera a otra persona, a los niños o cualquier otro individuo. Y eso pues ya es la categoría legal y ética que se tiene que corregir, pero pues nosotros como clínicos no es nuestro trabajo entrar en esa dimensión, aunque lo reconozcamos. Tenemos que entender por qué pasa esa conducta. Entonces, es adaptativa porque se adapta al sujeto de acuerdo a la historia y es funcional porque le sirve para algo. Siempre hay una explicación del por qué una persona hace este tipo de conducta, que puede tener múltiples factores, sea en la infancia, en la adolescencia y, mejor dicho, en todas las etapas de vida. No hay que centralizar solamente el tema de la infancia. En la infancia pasó algo importante, pero también en la adolescencia y también en todas las etapas de vida. Es más, creo que con el psicólogo yo hace unas semanas atrás hicieron también una charla sobre Hermosa, que fue un niño de 11, 14 años que cometió crímenes aquí en Ecuador en los años 90 y ahí sería interesante evaluar esa conducta también funcionalmente. Entonces, todo aprendizaje se produce por contingencia, es decir, por las consecuencias que generan, como cuando un niño toca un objeto caliente, no lo va a volver a hacer porque hay una consecuencia inmediata, que es me quemé y aprendió. Porque hay dos tipos de aprendizaje, ahorita estamos hablando del de por contingencia. Ok, pero brevemente es importante entender entonces, porque para hablar de principios de aprendizaje hay que entender un poco la epistemología, es decir, cuáles son los paradigmas que están detrás de esta ciencia, de esta filosofía de aprendizaje. ¿Por qué decimos, para empezar, principios de aprendizaje? Algunos llaman leyes, pero para no sonar muy rígido como leyes, yo me atrevo a mencionarlos como principios. Pero, ¿de qué se trata esto? Ustedes han escuchado pues que la psicología está como ciencia dentro de algunas categorías. Por ejemplo, humanidades, una ciencia social, y también estamos en el campo que decimos que es una ciencia natural. Es decir, ¿pero cómo natural? Porque ciencia natural es, por ejemplo, la biología, la física, la química, y decimos que la psicología es humana porque trata con humanos, ¿verdad? Es social porque también trata con los sujetos que se mueven en la sociedad. Y las ambas son correctas. Pero al verla como ciencia natural, lo que se trata de decir es que el ser humano es parte de la naturaleza y está sujeto a las mismas leyes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la conducta de caminar y de correr. Hay una particularidad. La gente camina de determinada manera por una razón, porque estamos sujetos, por ejemplo, a las leyes de gravedad. Si estuviéramos en otro planeta, en la Luna, cuando fueran a lunizar, la conducta de caminar cambia porque las leyes naturales son diferentes. Entonces quiere decir que nosotros como seres humanos no escapamos a las leyes de la naturaleza. Por eso se entiende que entonces el comportamiento, la conducta se desenvuelve dentro de un ámbito de todo el fenómeno de la naturaleza y se puede explicar justamente con eso, con las leyes, con los principios y con las interacciones. Entonces, ¿qué fundamenta desde esta postura el materialismo? Que sostiene que todo lo que existe en el mundo físico puede ser explicado por medio de la ciencia y el método científico. Más puntualmente, el materialismo postula que todas las estructuras que existen en la sociedad, en el mundo, interactúan con el ser humano y provocan y generan comportamientos, ¿no? Es decir, dependiendo de la sociedad donde yo interactúe, toda esa estructura me va a moldear el comportamiento, porque no es lo mismo comportarme, por ejemplo, en un lugar donde las calles no están pavimentadas, que la gente, ¿qué va a hacer? Va a caminar por una vereda, va a evitar salir cuando llueva, pero en otro lugar donde las calles estén mejor, se va a facilitar que la gente practique deporte, que ande en bicicleta. Entonces el contexto material sí que contribuye a que ciertas conductas se den y otras simplemente no, desaparezcan. Entonces el materialismo postula estas cosas. El determinismo
Esta perspectiva filosófica sostiene que todos los eventos, incluidos los actos humanos, son determinados por causas anteriores y por lo tanto son predecibles. Hay otra postura filosófica que en cambio es el escepticismo, que dice todo lo contrario, que la vida es un caos y que no tenemos control sobre nada de lo que pasa. Pero el determinismo dice no. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque dentro del análisis funcional de la conducta y los principios de aprendizaje, es una metodología que es temporal para entender y predecir la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que para explicar una conducta, primero tenemos que ver su antecedente, ¿no? Su antecedente, el comportamiento como tal, la consecuencia, y luego analizar cómo toda esa cadena se repite en otras condiciones, en otro ambiente similar a como se dio anteriormente. Es decir, que toda conducta está precedida por un antecedente, que sí que lo podemos explicar, claro, porque ahí están los principios de aprendizaje. Para reaccionar de determinada manera ante un estímulo, ante una situación que me dé miedo, tuvo que haber un primer contacto. Y eso antecede que de ahí en adelante mi conducta pues responda a ese miedo. Por eso el determinismo dice, sí, hay un antecedente de las cosas y siempre se puede explicar desde esa postura filosófica. Este también es importante, el funcionalismo, porque hablamos, por ejemplo, de análisis funcional de la conducta. ¿Y qué es eso? Yo les decía antes, ¿no? La función que cumple. El funcionalismo, que viene de la mano de John Dewey de Estados Unidos, asegura que la adaptación es algo muy importante para la vida, pues el mundo cambia tan rápido que los que no se adaptan no pueden seguir el ritmo, quedando marginados. Y esto también nos mete un poco recordándonos a Darwin, cuando decía que los organismos no se adapta el más fuerte, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y vamos a ver ya un paralelismo también con este estudio de los principios de aprendizaje. Y claro, por ejemplo, ahorita la sociedad está tan avanzada, hay demandas constantes y a veces las personas como seres humanos no se adaptan a esas demandas. Por ejemplo, el estrés laboral, la situación de inseguridad en este país. Nadie debería estar preparado para eso, lamentablemente. Y si uno se prepara para eso, eso no está bien. Pero no vamos a entrar en ese tema. Sino que de esa desadaptación de mi contexto que está cambiando de forma rápida, pueden surgir justamente lo que denominamos los trastornos mentales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que llamamos trastornos mentales pueden ser un problema de adaptación con el entorno en ese momento. Y ahí cambia un poco el tema de la etiqueta. No, como futuros psicólogos clínicos, yo no les estoy diciendo que las etiquetas diagnósticas no sirven. Claro que sirven para categorizar, para entender. Estudiar los manuales está bien, DSM, CIE-10. Por supuesto que nos va a tocar aprender y debemos aprenderlo bien. Porque cuando usted trabaja en el ámbito clínico, va a tener que comunicarse con el psiquiatra, con el médico, con el neurólogo, y tiene que hablar en el lenguaje científico y técnico, las etiquetas diagnósticas. Pero yo siempre digo, otra cosa es cuando ya vamos a intervenir. No, cuando vamos a intervenir, la etiqueta ya pierde su función en ese momento, porque es como que usted le diga a una persona que llega a su consulta y le diga, he dejado de hacer cosas importantes, no quiero salir con nadie, me he aislado, y todos los días siento que mi vida no tiene sentido. Usted le hace una evaluación, el consultante regresa y usted le dice, según los criterios del DSM-5 ya sabemos que usted tiene. ¿Qué pasa? Usted tiene depresión. ¿Qué le dije a la persona? No está mal, pero si solamente le digo eso, lo que yo he hecho es resumirle todos sus comportamientos en una palabra, pero no le estoy explicando por qué pasa eso y por qué estoy deprimido. Y la respuesta puede ser porque tiene depresión. Aquí están los criterios manuales del diagnóstico. ¿Y por qué me siento así? Porque usted está deprimido. Ahí entramos en algo que se llama tautología, ¿ok? Entonces, desde el funcionalismo, tratamos más bien de encontrar esa depresión, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué está tratando la persona de adaptarse? ¿O por qué el no adaptarse es que genera esa situación justamente de estar con este cuadro depresivo? Y por último, en realidad son más, pero he tratado de coger los fundamentales en honor al tiempo y que ustedes tengan la información más precisa. El monismo, que también es muy importante. Esta filosofía es la postura ontológica que sostiene que todo el universo está constituido por una única sustancia, principio o realidad fundamental. En lugar de dividir el mundo en elementos separados, por ejemplo, como cuerpo y mente, busca explicar toda la diversidad de la realidad a través de una sola esencia. Y sí, en principios de aprendizaje, cuando estudia la conducta, digamos que la categoría mente no entra, pero cuidado, no estoy diciendo. Entonces usted dice, psicólogo, que la mente no existe. ¿Cómo no? Si pensamos. Desde los principios de aprendizaje lo que cambia es la categoría que le damos a la palabra mente. Ya no hay un dualismo, es decir, usted no es que tiene una mente
por la cual piensa y eso es el resultado de su conducta. No, decimos que la mente existe, pero que no es un dualismo cartesiano que separó estas entidades, sino que es una conducta privada, desde los principios de aprendizaje. ¿Pero por qué? Dice, ¿cómo? Hay muchas discusiones y siempre me gusta que la gente cuestione aquello, porque para eso es la ciencia, donde dicen es que un pensamiento no puede ser conducta porque es diferente. La conducta es lo que yo hago y lo que observo. Y es que ontológicamente se ha entendido que la conducta es solamente lo observable. Pero ¿por qué decimos que entonces el pensamiento es una conducta? Por una sencilla razón, justamente por lo que estamos aprendiendo, es que al pensamiento responde a los mismos principios de aprendizaje. Porque usted antes de tener un pensamiento interno, tuvo que haber una experiencia con lo que usted se chocó en su vida, la hizo interna, aprendió a decírsela para sí mismo, y ahí está el pensamiento. Porque no surge de la nada. O sea, el monismo dice, no hay dualismo, pero el pensamiento no surge de la nada. No es que un día yo me levanté y pensé en algo que nunca nadie haya pensado. A ver, yo les digo, por ejemplo, no, esta es clásica, tienen que haberla escuchado mucho. No piensen en un elefante color rosado, pero nadie lo haga. Nadie, no piensa. Alguien que alce la mano y me diga que no haya pensado en el elefante rosado. ¿Quién no pudo? ¿Alguien puede? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos la experiencia previa de que es un elefante. Además, quizás nunca hemos visto un elefante rosado, pero conocemos los conceptos de elefante y color rosa, y hasta lo fusiono y lo vi en mi mente. Claro, cada quien se habrá imaginado un elefante según la caricatura, según se ha ido al zoológico, pero se da cuenta que, aunque nunca ha existido un elefante rosado, nunca lo ha visto, usted une dos categorías que surgen de una experiencia, de un contacto. Skinner le llamaba tactos. ¿Qué quiere decir? Usted ya sabe cuál es el concepto de elefante y de color rosado. Entonces, no hay un dualismo. Es en base a la experiencia que pensamos, y por eso decimos que el pensamiento también es una conducta privada, porque la otra es la pública, y es privada porque el sujeto ha aprendido a abstraerla para sí mismo. Y aquí viene otra pregunta o cuestionamiento interesante. ¿Ustedes han pensado si los niños de 3, 2 añitos, 4 añitos pueden pensar tal como pensamos nosotros ahorita? Ellos piensan. ¿O qué hacen los niños? Ahí dicen una frase, los niños siempre dicen la verdad. ¿Pero por qué? Porque el niño en su desarrollo, cuando está empezando a hablar, obviamente ahí es un aprendizaje, decía Albert Bandura, vicario, porque aprende por interacción social. Pero el niño, al aprender a hablar por interacción social, lo que él va a hacer es hablar porque no ha aprendido a internalizar ese lenguaje todavía. No se ha convertido todavía como le llamamos pensamiento. Pero es que para poder pensar, primero tenemos que aprender a hablar. Y para aprender a hablar, tenemos que tener una interacción con otros seres humanos que nos enseñen el lenguaje, la forma, la intención, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, los niños podríamos decir más bien que piensan en voz alta, hasta que aprenden a pensar en voz baja. Incluso nosotros les enseñamos, cuando les enseñamos a mentir a los niños. No, es que viene la tía, no vas a estar diciendo que tenemos dinero, o qué sé yo, otras cosas que la familia va moldeando ese comportamiento, y el niño se calla, pero sabe que algo anda mal. Y ahí poco a poco va diciendo, yo ya no puedo decir todo lo que pienso, yo puedo decírmelo para mí mismo. Ahí está el pensamiento. Pero surgió de una interacción con un entorno. Siga. Entonces, estos principios de aprendizaje donde se usan en el análisis de la conducta, y como hemos mencionado, está cimentado en un cuerpo filosófico que además comparte las premisas y presupuestos de cualquier otra ciencia natural, como les acabo de decir. Porque se trata de que al decir natural, nosotros seamos objetos de que estamos sometidos a ciertas leyes naturales. Con eso no digo que no exista la voluntad, ni que usted decida por su cuenta, sino más bien, ¿por qué yo decido ciertas cosas? ¿En qué condiciones yo soy más predispuesto a tomar tales decisiones? Hay que considerar que si los elementos de una ciencia básica aplicada no están congruentes, mente relacionados, su base filosófica resulta problemática. Es decir, cuando usted estudia la conducta, tiene que haber un fundamento que le diga, por esta razón tú dices que la conducta se expresa de tal o cual manera. En el caso de las llamadas ciencias naturales, hoy tienen ese nombre debido a los presupuestos que les subyacen, que tienen que ver con la visión de los fenómenos como algo natural, no como algo que suceda fuera del mundo, que conocemos, o bajo control de fenómenos extranaturales o paranormales, ¿no? Es que imagínense decir que una conducta sucede porque hay algo interno. Creo que hay algo interno, por ejemplo, los órganos. Hay una vida interna. Skinner le decía la vida bajo la piel, algo así. Porque nuestros órganos también, digamos que de alguna forma interactúan adentro. Pero
lo importante es ver al ser humano de forma integral, porque nos comportamos como todo un organismo, ¿no? No podemos decir, esa persona se comporta así porque su cerebro le dice que se comporte así. No, el cerebro no dice nada, pero claro que sí entendemos que el cerebro es la base para el comportamiento. Sin cerebro nadie se puede comportar, pero en el cerebro no es que está netamente la causa del comportamiento de la conducta. El cerebro permite y posibilita que exista una conducta, pero ¿qué hace falta entonces? Un entorno, un ambiente donde no solo ese cerebro, todo, su corazón, todos sus órganos, y usted como organismo completo interactúe para que sea sometido a estos principios de aprendizaje y aprendamos voluntariamente o no voluntariamente. Siga así, por favor. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Para sintetizar, el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que involucran estímulos, respuestas específicas y que es resultado de la experiencia previa con estímulos y respuestas con otros similares. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la compañera, es su nombre compañera? Si Verónica un momento en otro, digamos que en otra charla, hace exactamente esta misma dinámica, pero el expositor no sabe, va a ser más fácil encontrar el libro porque ya sabe que la instrucción es justamente eso, que este juego ya me lo hicieron, ya sé que donde aplaudan voy directamente. Hubo una experiencia previa que permitió ese contacto con esas contingencias que favorecen que la conducta sea más rápida y eso incrementa la tasa de frecuencia de una conducta, o es decir, que la conducta se repita. Entonces, entre todas estas cosas no voy a resumirlo bastante. Lo importante aquí es, por ejemplo, entender la adquisición de nuevas conductas. Frecuentemente se piensa que el aprendizaje implica la adquisición de nuevas conductas. De hecho, es necesario aprender para poder leer, por ejemplo, montar bicicleta, tocar un instrumento. Sin embargo, el aprendizaje también puede implicar la disminución o pérdida de una respuesta que antes era común. O sea, cuando, por ejemplo, nos invitan a la casa de un amigo, pero en esa casa hubo algo que no me gustó. Vamos a imaginar algo. Habían unos perros que hacían mucha bulla y soy muy vulnerable a esos estímulos fuertes. Y poco a poco dejé de ir. Aprendí algo sin querer, que para mí esa casa no era un ambiente donde me sentía bien y dejo de ir y dejé esa conducta que antes seguramente era habitual. Entonces aprendemos en todo el momento. Aprendemos cuando queremos y aun cuando tampoco queremos. Otro ejemplo práctico, por favor, que se puede dar en ese caso es lo que pasa mucho en la adolescencia, que muchos cuando la casa está sola sentimos la incomodidad de estar solo y qué hacer. Preferimos tal vez andar en el mall, salir con compañeros o tener muchas actividades durante el día y llegar ya tarde a casa. ¿Ya? Aunque no nos demos cuenta, estamos aprendiendo a evitar una incomodidad sumándole actividades durante el día. Y eso se puede repetir durante todo el tiempo, incluso hasta edades adultas. Cuando buscamos trabajo, cuando hacemos voluntariado, cuando estudiamos y nos tenemos una materia de más porque en la casa pasa todo el día solo. ¿Sí? Entonces, se ve en todo momento. Y también, por ejemplo, nos pasó en la pandemia. Solo que ahí estaba asociado al sentimiento de ansiedad, donde íbamos haciendo cosas o evitando hacer cosas, justamente porque aparecía la ansiedad de que me puedo contagiar, de que en mi casa o en mi sector ya se habían muerto personas, o de que no sabemos ni siquiera qué está pasando afuera, o veíamos noticias por redes sociales, y comenzamos a evitar hacer ciertas cosas. Entonces ahí están las nuevas conductas que siempre, así no nos demos cuenta. Muy bien, buen ejemplo. La conducta, o mejor dicho, la pospandemia modificó muchos comportamientos que teníamos a veces habituados y creó otros nuevos. Por ejemplo, a partir de la pandemia fue más común las clases online, porque aprendimos que sí es posible, aunque a mí no me gustan, prefiero estar aquí escuchándolos, viéndolos y no por una pantalla. Ahora, el aprendizaje también tiene una base biológica y eso lo vamos a entender porque hay una base evolutiva que tiene que ver con dos cosas, la parte ontogénica y filogenética. Hay, por ejemplo, comportamientos que ya vienen inscritos en cada especie, que no dependen de la experiencia netamente. Por ejemplo, Skinner, cuando hacía sus experimentos con las palomas, Skinner decía que puso en una cajita una paloma, un botón, y cada vez que la paloma picoteaba el botón, salía maíz o arroz y comía. Pero luego Skinner se dio cuenta de algo, que esa paloma cada vez que hacía eso aleteaba.
aleteaba y picoteaba. Aleteaba no se sabía por qué, pero Skinner dijo, aletea porque el aleteo refuerza la idea de que va a hacer que le salga más comida, y Skinner le llamó a eso conducta supersticiosa. De hecho, todos tenemos conducta supersticiosa, que nos pasa algo malo, algo me está pasando. ¿Por qué? Porque me puse los zapatos al revés, hablemos de supersticiones, porque hoy día no fue un mal día, porque es martes 13, etcétera, etcétera. Porque a mí se me cayó el teléfono, se dañó la pantalla aquí, dije, ¿qué está pasando? Si tuviera una conducta supersticiosa, digo, no, hoy día es un mal día. Pero son elementos que pasan y pueden ser coincidencias. Pero la conducta supersticiosa se crea así, porque cuando establecemos una relación con el entorno y con nuestro comportamiento, lo podemos relacionar. Eso pasa, A es igual a B. Y esto me abre una categoría interesante para poder mencionarles que, por ejemplo, cuando les hablaba de por qué el cerebro no causa la conducta, y muchos me han cuestionado y me han dicho, ¿cómo que no? Si cuando en la ciencia se ha demostrado que, por ejemplo, hay exámenes neuronales, resonancia magnética, donde dicen, mira, así se ve un cerebro deprimido y así se ve un cerebro normal. Y se ve que el deprimido está como que con más áreas oscuras y el otro está con áreas más claras. Y dice, esa es la depresión. Entonces el cerebro explica la depresión, porque además hay una baja de serotonina. También decimos eso. ¿Cómo que el cerebro no es importante? Sí explica, porque cuando se te baja la serotonina te deprimes. Pero hay un error, digamos, de correlación, como la conducta supersticiosa. ¿Por qué? Porque decimos siempre que una correlación no implica causalidad. Es decir, que algo se correlacione o que suceda al mismo tiempo no significa que sea la causa. ¿Por qué? Porque más bien cuando observamos estos cerebros que están en diferencia con las personas deprimidas y no deprimidas, en vez de pensar que esa es la causa, tenemos que observar que más bien esa es la consecuencia de estar deprimido. ¿Cómo no? Una persona deprimida deja de hacer actividades, puede hasta subir de peso, puede dejar de comer. Si deja de comer y de alimentarse, este aparato biológico, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar, ¿no? Y de hecho va a dejar de producir serotonina, porque también han descubierto por ahí que la mayor parte de la serotonina no se genera en el cerebro, sino acá en el estómago. Y si deja de comer, se va a bajar la serotonina. Pero entonces la serotonina no es la causa de la depresión, es la consecuencia de estar deprimido. Es como que yo ahorita venga a una charla UES y salga y empieza a llover. Luego vengo otra vez y también salga a llover. Y yo diga, no, cada vez que voy a UES llueve. Pero no es así, hay una correlación, algo tendrá que ver, pero no es la causa que yo venga acá que llueva, un ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo al ejemplo de Skinner, Skinner decía entonces que el aleteo del ave, cuando picoteaba y obtenía la recompensa, que es la comida, era una conducta que la paloma se había autorreforzado. Pero ¿sabe qué? Nuevos estudios plantean que Skinner se equivocaba, que el aleteo no tenía que ver con ningún reforzador, y por eso es importante entender la parte biológica y filogenética. Resulta que en ese tipo de aves, el aleteo era un comportamiento que ya venía genéticamente adaptado en las palomas cada vez que se iban a alimentar. Es más, la paloma, así sea que no tenía que picotear, aleteaba en cualquier momento. Claro, no todas las aves, pero mayormente es como una regla. Entonces, ese comportamiento de aleteo es de esos comportamientos que vienen filogenéticamente adaptados como especie. Y nosotros como seres humanos, en toda la historia del ser humano, seguramente tenemos muchos comportamientos que ya están filogenéticamente adaptados por la evolución. Por ejemplo, la típica. ¿Quiénes aquí no han tenido ese típico momento donde ustedes están en la casa viendo televisión, entre medio quedarse dormido, cierran los ojos y siente que se caen? Es feo, ¿no? Porque uno se mueve y se levanta y hasta siente literalmente que se está cayendo. Ese es un comportamiento, una conducta filogenéticamente adquirida por la evolución. ¿Por qué? Porque pues dice que es un reflejo de quizás en alguna época cuando el ser humano todavía habitaba en espacios más salvajes, ¿no? Y que para quedarse dormido en lugares altos, ese reflejo le llevaba a despertarse para agarrarse. Entonces es un mecanismo de protección, de supervivencia. Recuerde que Darwin decía, no se adapta el más fuerte, sino el que más se adapta, ese sobrevive. Y eso quedó filogenéticamente heredado. Sí, por favor, pregunta. No sé si es algo precioso, pero tenía un ejemplo que creo que funciona. Por favor. Yo tenía la teoría hace mucho tiempo que la pared de pensar, de que no lo tengo presente, de que bostezar o el hecho de que imitas a otra persona bostezando podría haber tenido algún motivo genético en el pasado, yo qué sé.
me imagino algún grupo que bostezaba cuando iban a dormir todos y todos se respondían, me imagino, pero es una respuesta común que no tiene ningún sentido, porque si hay una bostezando empiezan a bostezar el resto. Perfecto, muy bien ejemplo, excelente ejemplo. El bostezo parecía que, según dice la antropología, que el bostezo cumplía una función de aceptación social. Justamente eso, ¿no? Cuando había el bostezo era como la hora de integrarse para llegar a la hora de dormir. Por eso que es común que cuando alguien bostece todos empezamos a bostezar automáticamente. Mire algún día ese ejemplo y se va a dar cuenta que es verdad. Una persona bosteza y empieza una reacción en cadena. Pero mire que no es que uno bosteza porque quiere imitar, es más, ni se da cuenta, usted lo está bostezando, es como una conducta automatizada que no está controlada netamente porque lo aprendí, sino que es una respuesta filogenéticamente y socialmente aprendida. Muy buen ejemplo. Ojo, ya te doy paso, psicólogo Joao. En cualquier momento me pueden alzar la mano y hacer una pregunta, son importantísimas, a mí me gusta darles la respuesta o ir construyendo juntos el conocimiento. Psicólogo. Ya, otros ejemplos de conductas que ya vienen biológicamente son estos que se ven en bebés, como por ejemplo el reflejo de agarrar. ¿Okay? O sea, no es que necesariamente el bebé aprendió a agarrar. Un reflejo. Exacto, un reflejo. Usted póngale el dedito, su dedo al bebé y solito le va. Y es más, un bebé de 6 meses, usted lo pone en una barra, no lo haga, cuidado. No va a quedar Pero se va a quedar agarrado por algún tiempo, pero se va a quedar agarrado, obviamente, porque es un reflejo. Entonces, ¿de dónde viene? Habríamos que buscar en la especie evolutivamente de las ramas, no sé de dónde, pero es un reflejo y así hay muchas otras conductas que se explican filogenéticamente. La siguiente, entonces. Entonces, la actividad de los organismos vivos es todo aquello que hacen las personas, incluido cómo se mueven, lo que dicen, lo que piensan y sienten. Yo ya lo había explicado. Skinner definió la conducta como el movimiento de un organismo o de sus partes en un marco de referencia proporcionado por el organismo o por varios objetos o campos externos, ¿no? Johnson y Perkins mencionaban que la conducta de un organismo es ese segmento de la interacción del organismo con su ambiente que se caracteriza por un desplazamiento detectable en espacio a través del tiempo. Esto es clave para hacer clínica desde la parte conductual y principios de aprendizaje. Cuando a nosotros viene una consulta, una persona con un problema, nosotros vamos a analizar un segmento de la conducta, no toda la conducta. Por eso que decimos, el psicólogo que estudia la conducta no es que estudia toda la conducta, porque eso lo hace la octología. La octología es otra ciencia. Nosotros como clínicos y como investigadores en este campo estudiamos la conducta en un tiempo, en un espacio temporal que tiene que ver con el problema que la persona llega a consulta. Es decir, tenemos que indagar cómo ese problema suscitó, qué factores hicieron que se contribuya a ese aprendizaje y cómo se está reforzando actualmente. Porque no es que se dice que desde la filosofía del conductismo o de los principios de aprendizaje, el pasado no importa. Dicen, no, es que el conductismo solamente se fija en lo que pasa ahora en el momento y solo te quita el síntoma y no te trata el problema de raíz. Eso es mentira. ¿Cómo que no? Claro que hablamos de historia de aprendizaje. La historia de aprendizaje es importantísima para entender cómo se repiten los patrones de conducta. Pero una cosa es cierto, que un problema del pasado ya pasó y no se puede modificar. Pero ese problema que pasó en el pasado, vaya la redundancia, se transforma en un problema presente porque ahora se convierte en un estímulo que está controlando la conducta presente. Entonces yo no puedo ir al pasado a modificar esas variables que sucedieron porque no se puede. Tengo que modificar la relación de ese consultante con su pasado y otras cosas, otros elementos reforzadores que están manteniendo esa conducta, porque la pregunta no es cómo inició esa conducta que el paciente menciona como problema, que sí la podemos encontrar, o a veces no, porque puede ser múltiples causas. Entonces la pregunta no es cómo empezó, sino qué la mantiene. Cuando entendemos qué la mantiene, podemos intentar modificar esas variables. Y miren que estoy siendo bastante pragmático, porque otra cosa es que como psicoterapeutas, cuando ustedes ya se especialicen, ahí importa mucho la relación terapéutica. Hace 2 semanas tenemos justamente un webinar gratuito donde hablamos de esto, de la relación terapéutica. Pero pues ese ya es el campo, yo me estoy refiriendo ahorita como ciencia general. Siempre les digo a ustedes como estudiantes, a todos mis practicantes, estudiantes, aprendamos a diferenciar siempre entre ciencia y tecnología. Lo que estamos ahorita aprendiendo es netamente la ciencia base, que es la psicología con los fundamentos de aprendizaje. Pero otra cosa es que en el campo aplicado, si la charla fuera, por ejemplo, de psicoterapia, cambia un poco la cosa, aunque esto nos ayuda a entender el comportamiento. Y la tecnología, que es la psicoterapia, es para intervenir, pero esa es otra charla. Espérame. Entonces la conducta no es una propiedad o un atributo de un organismo. Ocurre solamente cuando se da la interacción entre un organismo y su ambiente.
¿Qué quiere decir esto? Porque no quiero que se me escape. Que la conducta no está en la persona, no está afuera, sino en ¿dónde? En la interrelación. Cada vez que una persona hace algo, se está comportando. A ver, una metáfora o analogía clásica. Yo le digo, tiene un cerillo, un fósforo, como le llamemos, y acá una cajita de fósforo. ¿Dónde está la llama? ¿En el fósforo o en la caja, que es la lija que sirve para que la llama aparezca? ¿Dónde está la llama? No hay llama. No hay. ¿Cómo surge la llama? Cuando raspo el fosforito en la cajita. Digamos que la conducta es como la llama. Surge cuando hay una interacción. Otro ejemplo clásico es como que un físico quiere estudiar, por ejemplo, la velocidad y coge un carrito y dice, a ver, vamos a estudiar la velocidad. Entonces yo creo que el motor provoca la velocidad. ¿El motor provoca la velocidad? ¿Qué hace el motor? El motor permite que el carro se mueva. Pero la velocidad surge ¿cuándo? Cuando el carro se empieza a desplazar, y solamente ahí yo puedo darme cuenta la velocidad que va el carro, todo ese tipo de elementos, ¿verdad? Nuevamente, la conducta es como la velocidad entonces. Y digamos que en esa analogía, el motor es como el cerebro. Es que un carro sin motor no se va a mover nunca. Pero no es la causa que hace que el carro se mueva. Es lo que permite, y eso es importantísimo. Por eso existen neurólogos y demás especialistas. ¿Siga? Conceptos básicos que ya sabemos, que lo aprendemos obviamente en los primeros semestres: estímulo, respuesta. El estímulo es una señal interna o externa, ¿no?, ante cualquier evento, y la respuesta es lo que sucede al estímulo. Entonces puede ser cualquier estímulo que percibamos por los sentidos, luz, movimiento, sensitivo por la piel, y por ejemplo una emoción o movimiento, una respuesta fisiológica. Dicen que, por ejemplo, desde la filosofía del conductismo no estudia ni la imaginación, ni el pensamiento, ni las emociones. No es así, porque entendemos que las emociones son una respuesta, una conducta respondiente. ¿Qué quiere decir que es respondiente? Que cuando aparece algo que es aversivo o que es apetitivo, es decir, que me gusta, mi respuesta aprendida es una emoción, y esa emoción es felicidad, alegría, y sí la estudiamos, pero desde ese campo donde entendemos que antes de que aparezca eso hubo un aprendizaje previo relacionado con ese entorno. Sí las estudiamos, las emociones y las conductas. Es un mito decir que no. La siguiente. Entonces, aquí viene lo interesante. Los humanos no somos exclusivos como especie. Es decir, porque antes había a lo que se denomina el antropocentrismo. Y mire, voy a citar a Freud, aunque no, yo sí en la universidad sí leía psicoanálisis, tranquilo, y me gusta leer psicoanálisis, pero no lo llevo a la práctica, porque ya es un campo totalmente distinto. Pero cuando surgió, han habido 3 golpes al ego del ser humano, históricamente. El primero se lo dio Galileo Galilei, cuando dijo que no somos el centro del universo, y dijo, no, nosotros no somos el centro del universo, nosotros estamos orbitando una estrella que es el Sol, porque el ser humano pensaba que estaba en el centro del universo, o sea, como que somos lo más importante, ¿no? El segundo golpe fue cuando Darwin dijo, no somos una especie única, venimos producto de años y años de adaptación y de evolución. Que cuidado vamos a pensar, porque ya no sale una imagen, no la cambie, donde está un mono. Eso es falso, la evolución no es así. Eso fue una campaña para desmentir las teorías de Darwin. No funciona así la evolución. No es que de un mono fue creciendo y cambió, no es así. Ese fue un golpe duro también para el ser humano, para desmontar el antropocentrismo. Y el tercero se dice que lo dio Freud, cuando Freud dijo, nosotros no controlamos lo que hacemos, y Freud dijo, no, estamos determinados por fuerzas internas, que incluso hasta los niños también tienen conductas sexuales, y eso fue escandaloso porque en la época de Freud era la época victoriana, y todo era pues bastante restringido en el tema sexual, en los tabúes. Pero yo diría que hubo un cuarto golpe también, que fue Skinner, porque Skinner viene a decir exactamente lo mismo, no somos tan especiales como seres humanos, nos comportamos no porque seamos diferentes de los animales. Claro que sí tenemos algo muy diferente, que es el lenguaje. Eso sí, indiscutiblemente. El lenguaje, porque hay animales que se comunican, pero que no se todavía ha descubierto un animal que tenga lenguaje. Porque comunicación es una cosa y lenguaje es otra. Quizás eso sí nos diferencia, pero respondemos precisamente a muchas cosas similares a cómo los animales se comportan. Entonces no somos tan distintos. Decimos incluso que el ser humano es un animal social. Pero con eso no estoy diciendo que somos animales en el comportamiento y que no. Es una forma de decir desde la parte evolutiva. También evolucionamos por consecuencias inmediatas a largo plazo.
a mediano y largo plazo. Entonces eso le llamamos contingencia. ¿Qué es una contingencia para entender? Porque creo que lo he repetido mucho. Una contingencia es el resultado de un comportamiento que a partir de esa contingencia yo establezco una relación, que cada vez que aparece esto o que hago esto, el resultado va a ser esto. Puede ser una emoción o puede ser otra conducta. Entonces la contingencia es la relación que existe entre mi conducta y lo que yo voy a hacer. Por eso hay incluso un libro de Skinner que se llama Análisis contingencial, que ayuda a establecer estas relaciones. La selección mediante consecuencia es una modalidad causal que solo se encuentra en las cosas vivas. Todo lo que es vivo va evolucionando y se va adaptando a su entorno. La siguiente, esa es importantísima, aquí está. Entonces, por ejemplo, ya les decía, Darwin explicaba cómo los organismos se adaptaban biológicamente a lo largo de la especie. Pero esta evolución o esta adaptación que proponía Darwin, para observarla, se necesitan millones de años. No surge de un momento a otro. O sea, yo les pregunto una cosa, se van a reír. ¿Los hombres por qué tienen pezones? ¿Para qué sirven? ¿Alguien se ha preguntado para qué sirven? Aparte de para ir a alguien a presumir cuando hace pectorales. ¿Para qué sirve? Se dice que en algún momento de la especie evolutiva del ser humano, el hombre también cumplía la función de amamantar cuando la hembra no podía. Es más, otra vez digo, no lo haga. Pero si un hombre tuviera la estimulación progresivamente de sus pezones, es posible que segregue algún tipo de sustancia que no va a ser leche materna, tampoco, no, porque biológicamente sí somos diferentes. Pero el estímulo va a generar y va a evocar esa parte evolutiva que ahí está. Porque pregúntese, ¿qué hacen los pezones en el hombre? ¿Algo decorativo? ¿Alguna función? En la mujer sigue cumpliendo la función que sabemos por la parte reproductiva, ¿no? Y así puedo hablar de otras cosas. O sea, hay algunas cosas, por ejemplo, cuando usted está en la playa, piscina, río, lo que sea, ¿qué pasa después de estar unas 2 horas en el agua? ¿Cómo se ven sus manos? O sea, ¿por qué se arruga? Es un vestigio también de evolutivo que dice que eso ayuda a mejorar el agarre de las cosas, porque si usted se va a ahogar y tiene que agarrarse de una piedra, si las manos no se arrugan, no va a tener agarre y se va. No puede agarrarse de nada. Entonces, esa respuesta evolutiva ayuda a agarrarse mejor de las cosas. Se está preparando el cuerpo, pero usted no es que es consciente de eso. Usted no dice, yo voy a arrugar mis manos para poder agarrarme. Es solito. Vestigio evolutivo. Entonces, eso decía Darwin, pero para eso, para que el hombre ya el pezón no le funcione y para que una persona sus manos se arruguen, han pasado años y años y millones de años para que lleguemos a ese proceso final. No es una cosa que se da de la noche a la mañana. Ojo. Pero en cambio, Skinner explicó cómo la conducta se adaptaba a lo largo de la vida del sujeto, de la persona, del organismo. Cuando dice organismo, se refiere a personas y también pues animales, ¿no? Porque también podemos estudiar la conducta en los animales. Pero acá estamos hablando de clínica en seres humanos. Entonces, si Darwin decía que los cambios a lo largo de la especie, hay un paralelismo porque Skinner dice, yo estudio los cambios de la conducta a lo largo de la vida de la persona. El condicionamiento operante, que es la parte que Skinner propone, hace lo mismo con tu conducta, o sea, que con Darwin, moldeando repertorios conductuales mediante 3 niveles de selección. Aquí viene, pues, ya digamos el centro de lo que estamos aprendiendo hoy día. El centro, 3 niveles de selección existen, según Skinner. El primer nivel, selección natural, es decir, evolución biológica de las especies, ya le expliqué, desde la parte evolutiva, como lo decía Darwin, y con todas estas cosas que tenemos que son vestigios evolutivos. El segundo, el condicionamiento operante. Esta tiene que ver con la historia individual del comportamiento, es decir, lo que a cada persona le pasa en su vida. Y aquí pongo un ejemplo clínico. Nuevamente, explicar el comportamiento en una etiqueta no tiene mucha utilidad para intervenir, porque si usted le dice a una persona, es que tuviste una crisis porque tú eres bipolar, y cuando estás en estado bipolar, te pones así. Y ahí hace una pregunta y le digo con toda la experiencia clínica de más de 5 años, ¿será que todo paciente bipolar se comporta igual? No, hay condiciones diferentes. Por ejemplo, en el hospital donde laboramos hay pacientes con esquizofrenia paranoide y tienen un tratamiento tan bien llevado que ellos pueden hasta reconocer cuando hay un brote psicótico, se autorregulan. Pero si seguramente hay otro paciente con este diagnóstico en otro lado, donde no tiene el apoyo institucional, terapéutico, el soporte de terapia ocupacional y de toda una estructura, seguramente ese paciente va a tener puros brotes psicóticos y va a andar en la calle, va a ser agresivo.
Entonces sí, que la etiqueta o el diagnóstico es una base para entender una condición. ¿El diagnóstico es una condición? Sí, condición. ¿Condición de qué? De que puede pasar algo, una condición como una probabilidad. Pero lo que termina explicando la conducta es en qué entorno se desenvuelve esa persona con esquizofrenia, con bipolaridad. Eso es lo que explica realmente. Y desde ahí tenemos que operar nosotros. No explicar que se comporta, porque si yo le digo al paciente, te comportas así porque tienes un brote estás en un estado maníaco y por eso has gastado mucho dinero porque eres bipolar. ¿Qué dice el paciente? Entonces esto nunca va a cambiar, esta es mi culpa. ¿Y qué hago entonces para cambiar eso? ¿O será que tengo que enseñarle que hay elementos en su entorno que favorecen que él caiga en ese comportamiento y tengo que enseñar a identificar cuándo aparece y cómo prevenirlo? Por eso es importantísimo y este es lo central de esta charla hoy día, de este taller. ¿Cómo pueden enseñarnos a intervenir y a entender en el ámbito clínico los principios de aprendizaje? Y por último, el tercer nivel, evolución cultural, prácticas sociales y culturales. Por ejemplo, cuando la compañera entró y empezó a moldear su conducta a partir de los aplausos. Porque culturalmente hemos aprendido que los aplausos es algo que está aceptado, que genera aceptación. También, por ejemplo, cómo el comportamiento, cómo el nivel cultural es importante. Aquí yo puse, por ejemplo, un matrimonio, ¿sí se ve, no? ¿Qué pasa si una persona que es casada de este lado del mundo es infiel? ¿Qué va a decir la gente? La familia. ¿Qué van a decir? Está mal. Es una conducta socialmente castigada. Es decir, acá en este lado del mundo, la infidelidad es castigada. Pero al contrario, ¿qué es premiado? La otra parte, ¿no? Ser monoparental, o sea, tener una sola pareja. Pero en otras partes, en otra cultura, las personas se comportan diferente y hay culturas en África donde la mujer hay sistemas de sociedad de matriarcado y la mujer puede tener hasta 5 parejas hombres. Y es otro contexto, hay otros como ya dice, no, me voy a África, pero lo que pasa es que ese comportamiento cultural sí moldea, esta carga cultural sí moldea el comportamiento. Ahí están las leyes, ahí están todas estas cosas que influyen. Entonces estos 3 niveles nos van a ayudar a entender una serie de cosas. ¿Y sabe por qué es importante en clínica? Porque a mí, por ejemplo, una vez me llevó un consultante, él era de aquí de Ecuador, pero se había convertido a la religión del judaísmo. Y todo su comportamiento ahora estaba, no todo, pero gran parte estaba funcionando a través de la identidad cultural. Tanto así que en la universidad él decía que empezó a tener problemas con compañeros porque decía que los rectores de la universidad eran árabes y que los árabes tienen un conflicto tremendo con los judíos y que lo querían exterminar. Ya estaba entrando un poco en un estado también de paranoia. Pero él se regía porque dentro de esa cultura que él se identificó y perteneció, habían esos conceptos. Entonces sí que podemos entender bastante a partir de ese nivel cultural y cuando integramos los 3 comprendemos un poco más la amplitud de la conducta. Siguiente. Algo, por ejemplo, que podemos sumar a la selección natural es muchas veces cómo funcionan las fobias. O fobias sí. Biológicamente nosotros tenemos la tendencia a reaccionar de manera más agresiva o de manera con un miedo más exacerbado a cierto tipo de animales o a cierto tipo de objetos. Sobre todo, por ejemplo, animales que tengan patitas muy finas o que parecen que tuvieran pelo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales altamente venenosos tienen esta característica. Sin saberlo, eso es un aprendizaje que vamos a ver de qué se trata. Sin saberlo, simplemente hay una reacción aversiva, porque hay un vestigio evolutivo también. Por ejemplo, complementando muy bien, psicólogo Joao, gracias. Hay algo que se llama, han escuchado, pareidolia. ¿Qué es la pareidolia? Por ejemplo, aquí estoy viendo un enchufe. Si usted hay un enchufe. Si usted ve ese enchufe, ¿qué parece? Está de lado, pero ¿qué forma usted le ve? ¿Qué parece? ¿Qué identifica? Es una cara. La pareidolia es un fenómeno donde uno puede identificar cara en cualquier cosa. Entonces han visto, por ejemplo, que en un árbol cayó un rayo y está la cara de Jesús, de la Virgen, etcétera, etcétera. Eso también es un vestigio evolutivo. ¿Por qué? Porque en la era primitiva el ser humano era nómada, se desplazaba y tenía que muchas veces acampar donde le coja la noche, a veces un campo, una cueva, y tenía que estar atento ante cualquier tipo de bestia que aceche y tenía que en la oscuridad desarrollar la capacidad de identificar ojos, cara, boca. Entonces por eso que cuando vemos cualquier cosa, un patrón que simule la cara, los ojos, lo identificamos como la cara de algo.
y nos da miedo, nos asusta. Pero es un vestigio obviamente de reconocimiento evolutivo. ¿Para qué? Para supervivencia. También, en términos más generales, el miedo a lo desconocido o el miedo a la oscuridad es el mismo. Correcto. El tener miedo de que algo va a pasar ahí. Peligro. Y es que efectivamente es funcional porque antes había peligro. Quizás ahora no lo haya, pero en un momento lo hubo. Y por si acaso no me voy a meter donde está oscuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya, como les decía, ¿qué es un reforzador positivo? Que lo que vimos en el ejemplo inicial es un estímulo que aumenta la frecuencia de una respuesta a la que sigue. Entonces, una respuesta se produce con mayor frecuencia si un reforzador aumenta seguido en el tiempo. Se mantiene en el tiempo, va a aumentar esa probabilidad. Siga. Aquí les voy a enseñar prácticamente cómo se puede usar ese concepto en la aplicación clínica. Por ejemplo, un antecedente. En una evaluación funcional vemos que un consultante tiene sensaciones de cansancio, pensamiento de inutilidad. ¿Cuál es la conducta que ejecuta? Permanece en cama. ¿Cuál es la consecuencia de permanecer en cama? Evita esfuerzo inmediato, reduce temporalmente el malestar. O sea, de lidiar con gente. También otras consecuencias es, por ejemplo, el problema aquí radica, en que disminuye progresivamente el contacto con reforzadores naturales, es decir, con esos lugares que a él lo sacan de esa situación, pero le refuerza justamente la evitación de no tener que lidiar con la gente. ¿Qué se puede hacer ahí? Un ejemplo puntual. Por ejemplo, el terapeuta programa actividades graduales, ducharse, caminar 10 minutos, llamar a un amigo, realizar una tarea doméstica. Tiene que hacer una evaluación, esto es muy general. Cada actividad aumenta la probabilidad de contacto con reforzadores ambientales progresivamente. Eso, por ejemplo, trabajamos en terapia de activación conductual para la depresión. Pero no es cualquier actividad. Tiene que usted primero ver qué actividades a la persona se involucran con sus propios valores. ¿Sí? Por ejemplo, la recuperación, trabajamos nosotros también en área de adicciones, que en algún momento usted se va a topar porque es un problema muy común aquí en este país. Pero, por ejemplo, la recuperación de la adicción o otro trastorno no ocurre porque cambian primero los pensamientos. Porque a veces decimos, no, tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Y será que la persona cambiando su forma de pensar va a dejar de sentirse deprimida? Porque eso es como decir, pero estás deprimido, pero no te sientas mal. Y la persona puede decir internamente, ¿y qué crees que no lo he intentado? No podemos decir que el cambio es cambia tu forma de pensar y te sientes mejor. Por el contrario, ocurre. No, tampoco. ¿Cuándo ocurre el cambio? No cuando se cambia el pensamiento, porque ya dije que el pensamiento es una forma de aprender de esa conducta. Ocurre cuando aumenta conductas que permitan acceder nuevamente a consecuencias reforzantes. En la terapia de activación conductual tenemos una cosa que decimos como principio. No es que estoy deprimido, un ejemplo. No es que para hacer cosas tengo que primero sentirme bien. No es que me siento mal, no voy a salir. Cuando me sienta bien te llamo. ¿Sabe qué va a pasar? Esa persona está reforzando que se siente más cómoda adentro y no va a salir. Se va a sentir peor. Entonces, ¿qué decimos en esta terapia? No es que hay que sentirse bien para salir. Hay que salir para sentirse bien. Porque cuando salga, la persona se va a dar cuenta que sí le gusta ir al cine, que se había olvidado que sí disfrutaba con sus amigos. Importantísimo cuando traten casos de depresión, ese principio. Entonces, la conducta gobernada por contingencia es lo que acabamos de ver ahorita. Voy a resumir todo esto. Sencillo, la contingencia es algo que se da en el momento, ¿no? Que la persona empieza a moverse, a desplazarse, porque hay en el ambiente una serie de elementos que le indican y señales que le indican qué cosa puede aproximarse poco a poco. Esa es una contingencia. Cambio en contingencia por consecuencia, ¿ok? Es un término muy técnico. ¿Cómo puedo entonces siga? Pero hay una diferencia. A ver, ¿no retrocede? Ok, a la siguiente. Aquí se adelantó, pero bueno. El otro concepto también es la selección por consecuencia. Hay entonces conducta gobernada por contingencia y la otra la selección por consecuencia. Hay una gran diferencia. La selección por consecuencia es más a largo plazo. Es decir, que una persona tenga una conducta adquirida es por una selección de consecuencias. Se ha enfrentado a muchas consecuencias que en su vida han hecho que repita ese patrón, pero la contingencia es en el momento. Por ejemplo, ahorita podemos ver que esa contingencia del aplauso generó que encuentre el libro. Pero, por ejemplo, digamos que hay una conducta por consecuencia que ella tiene al inicio que quizás no nos percatamos, que es que ella alzó la mano. Seguramente ella está relacionada con una pérdida, por ejemplo, de inhibición, porque seguramente en otras ocasiones ha salido, ha visto que es algo favorable
Y por eso ya alzó la mano, porque todo, cuando alzamos la mano en un evento que nos sacan, depende de nuestra historia anterior. Si a alguien en un evento, en una participación no le fue tan bien, seguramente la conducta va a ser evitar todo el tiempo ese tipo de cosas. Entonces esa es una conducta por consecuencia y la de contingencia es más inmediata. También entendemos que uno de los principios de aprendizaje es el moldeamiento y es el reforzamiento sistemático de aproximaciones sucesivas hacia una conducta objetivo, es decir, un reforzamiento progresivo, de a poco, porque nadie aprende una cosa, por ejemplo, a los pacientes, a los consultantes, no va a dejar de estar deprimido de un día para otro porque le mandamos a hacer una tarea, tiene que ser progresivo. La siguiente. Cuando un usuario está con depresión, como decía, se le da, sale de la cama la primera vez, asiste a una cita, sale a caminar 10 minutos, etc. No estamos viendo la conducta final. Esto no es lo que queremos que el paciente haga y ya. Lo que estamos observando son aproximaciones sucesivas. El terapeuta conductual refuerza estos pequeños avances para construir repertorios más complejos. Es decir, así como aprendemos, también podemos desaprender. En algún momento aprendimos la conducta de estar deprimido, la podemos desaprender, pero con este principio de aprendizaje, progresivamente. La siguiente. ¿Ya? También tenemos el control estimular y la extinción. El control estimular es por señales presentes, ¿no? Los estímulos adquieren una función. Por ejemplo, el aplauso adquiere una función de pista, porque había una instrucción. Y la extinción es lo contrario. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? No lo pudimos hacer. Si cuando la compañera se acercó por allá, por un momento yo hubiera dado una señal, me olvidé decir eso y dejamos de aplaudir. Y se iba por otro lado, ya no iba a regresar allá porque allá los aplausos desaparecieron. Hicimos que esa conducta se extinga. Ahora, estoy siendo muy práctico, ¿no? Un ejemplo sencillo, pero también se puede hacer en clínica con ese principio. Sigamos. Por ejemplo, un consultante acostumbrado a recibir atención por sus quejas, esto nos pasa mucho en el hospital, deja de obtener inicialmente atención, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Se empieza a quejar más, intensifica emociones, busca nuevas formas de obtener atención, apasionante con tu paciente. Por ejemplo, en los procesos, muchas familias interpretan esto como un empoderamiento. Es que está más intenso, veo que lo interno y está peor. Pero ¿sabe qué? No es así. Sin embargo, desde el análisis de la conducta se suele presentarse un efecto esperado del proceso de extinción. ¿Qué significa esto en síntesis? Que cuando se está extinguiendo una conducta tiende a aparecer con mayor intensidad, pero se va a extinguir. Sí, yo también dije ¿cómo? Si debería ya dejar de hacerlo. No, es que la extinción tiene como un efecto rebote. Cuando cortamos esos estímulos o esas variables que están generando esa conducta, la persona se pone ansiosa y se va a poner más intensa. Pero cuando ya no haya la misma respuesta de siempre ante esa demanda que él hacía, va a desaparecer, se extingue. Esto es como el berrinche en los niños. ¿Te has visto en la calle los padres en los centros comerciales que el niño quiere algo y le hace y el padre termina cediendo? El niño creo que sabe más de principios de aprendizaje y dijo, aquí los cansé y le di lo que quiero. Ellos están reforzando ese comportamiento. ¿Qué hacen los padres? No le refuerzo y le extingo, no le doy ninguna respuesta pero que el padre, porque no quiere pasar vergüenza, ¿qué hace? Le compra el caramelo, le compra el juguete, porque no quiere pasar vergüenza. Y van a pasar 3 veces más, pero se va a extinguir el comportamiento. ¿Y se va a poner más intenso las últimas veces? Sí, pero se va a extinguir el comportamiento. Entonces le digo a los padres, ¿qué prefieren? ¿Pasar 4 berrinches o hacer que toda la vida el niño lo controle a usted porque usted simplemente da el premio para que no le haga el berrinche? Básico. Entonces, ya, la que sigue. Entonces, ¿qué? Para concluir, lo que observamos en el ejercicio inicial no fue una búsqueda de un objeto solamente. Es más, hicimos como un mini laboratorio conductual y todos participamos de eso. Fue una demostración de cómo se construye gran parte del comportamiento humano. Las personas cambian menos por las explicaciones que reciben y más por las consecuencias que experimentan. Es como cuando usted dice a un niño no aprende mucho lo que usted le dice, sino lo que usted hace. Yo no le puedo decir al niño, deja de estar todo el día con el teléfono. Yo llego a casa y estoy todo el día yo mismo con el teléfono. ¿Cómo? Entonces, voy a crear una ambigüedad, o sea, el niño se va a poner peor. Las personas aprenden por las consecuencias inmediatas, más que por lo que dicen. No digo que no aprendan por lo que dicen, pero más por esto. El trabajo clínico, entonces, conductual, consiste precisamente en identificar y modificar y diseñar las contingencias, las consecuencias que están moldeando la vida de nuestros consultantes. Ahí entra algo que se llama la evaluación funcional de la conducta, para ver esas conductas problemáticas, qué función cumplen y qué las están manteniendo. ¿Bien? Entonces,
En honor al tiempo, espacio a preguntas, por favor, las que pueda y las que se puedan contestar. Sí, yo sé que he sido un poco rápido, pero pues... Preguntitas. El que más ha preguntado. Va a tener un premio por preguntar bastante. Eso es un reforzador positivo. Yo voy a preguntar que cuando dice que se puede, que la conducta de la depresión se aprende, las conductas que componen la etiqueta de depresión se aprenden, luego digo que también se pueden desaprender. ¿El término sí es desaprender o solamente es aprender otras conductas o reaprender otras conductas? Ajá, es aumentar el repertorio conductual realmente. ¿Por qué? Porque la persona cuando está deprimida tiene un repertorio conductual limitado, y cuando se facilita que tenga repertorios alternativos, lo que va a suplantar es esas conductas que los estaban deprimiendo. Porque en realidad la depresión, más que aprender, es una pérdida de reforzadores. La persona perdió contacto con esos reforzadores que generaban bienestar. Como se ha alejado de eso, permanece en ese estado. Y ha creado nuevas conductas que refuerzan la propia depresión. Entonces tenemos que crear alternativas para que salga de ese estado. Pero es que suena como que muy sencillo y muy básico, sí. Lo que pasa es que a largo plazo creamos nuevos repertorios más consistentes y duraderos para que la persona pueda también enfrentar esa vida ahora con lo que tiene. Y claro que, por ejemplo, de terapias como la aceptación y compromiso o la activación conductual, ahí empezamos a trabajar en los valores, no como valores morales, sino como cosas valiosas que la persona empieza a construir nuevamente para que también su vida tenga un sentido. Y ahí viene más la parte psicoterapéutica. Pero es que antes de intervenir en lo psicoterapéutico tenemos que entender cómo funciona la conducta de la persona y qué ha estado manteniendo precisamente esa depresión. Entonces, sí, una buena pregunta. Más bien se pierden reforzadores y se crean repertorios conductuales nuevos. Por favor. En el ejemplo que dio acerca del niño y del paciente, como que es lo mismo que hace un niño cuando hace un berrinche. ¿Cómo está bien? Entiendo el punto de no darle lo que el niño quiere o lo que el paciente quiere para que esto se extinga, pero ¿cómo haría yo para que esta persona, el paciente o el niño, no se sienta ignorado o no crea que realmente lo que yo sé es que porque es puede suceder? Sí, no, pues es que más es una interpretación de nosotros mismos, porque el concepto de sentirse ignorado es un concepto más del adolescente. En el adolescente sí habrá que tener más cuidado, porque el adolescente ya tiene más ese sentimiento de vínculo y se siente rechazado casi por todo. Ojo, no quiero generalizar, estoy hablando, cuidado, porque usted, el psicólogo dice que todos los adolescentes son iguales, mentira. Pero generalmente puede aparecer esa característica. El niño no, el niño lo que va a hacer es sí, sentirse en ese momento un poco triste, porque el niño no está pensando si mi padre me da atención o no. El niño lo que quiere es el objeto de ese momento. Y en el caso del paciente, si es adolescente o es adulto. O sea, que yo Ahí me preguntaría por qué un adulto haría un berrinche. Que sí puede existir. A ver, el berrinche en los adultos se transforma, hay conductas que mantienen en el tiempo. Ya no es un berrinche como hace un niño. Pero por ejemplo, tu pareja, algo hiciste, te molestó y no te habla todo el día. Eso es un berrinche. O te deja solo. Ahí habría que entrar a un proceso más preciso de ver por qué se repite ese comportamiento, porque en un adulto ya es un poco más complejo por las características estructurales históricas de ese individuo. Pero también se puede modificar. Por acá había una pregunta. Sí, es un poquito para tocar a la pregunta que le hizo sobre el tema de los niños. Ignorar al principio de una conducta, de una actividad de trabajo con niños. Entonces, cuando tú ignoras esa conducta negativa que no quieres que se vuelva a repetir, básicamente lo que tienes que hacer. Pero lo que va a hacer que ese niño no se sienta desplazado o se sienta vulnerado o ignorado, en otras palabras, Yo le acompaño. el adulto hace en el momento. del rechazo a la conducta que no quiero que se repita. O el control que tenga el adulto. Es una gran poder. El niño va a tratar de hacer que tú salgas de tu propio control emocional. Cuando tú eres adulto, cuando tú vas a hacer un niño, dando 2 horas y te va a desbordar emocionalmente. O sea, hay una carga para la persona. Pero cuando eres adulto, no tienes que reconocer el control 100% de la respiración. El niño en algún momento se va a pensar, siempre va a haber un pico y después del pico va a disminuir la conducta. Ese es el momento en el que tú puedes consolidar el aprendizaje. Te puedes acercar, ponerte a los niños y decir, ok, estás enojado, pasó esto no se puede repetir, pero sí yo trato de hablar con él y hacerle entender que no tiene claro que está todavía, porque todo es como muy... No es abstracto, es más concreto, no abstrae todavía. No hay como que estos matices
transición desde estoy feliz, voy poniendo el otro, no es muy volátil. Entonces es como una buena forma de ver cuándo uno puede, cómo no hacer sentir vulnerado. Excelente, colega. Claro, por eso es importante la consecuencia, como le conté. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento, posterior a eso? Porque el niño también está aprendiendo, como sabe cómo yo respondo cuando hace un berrinche, pero también va a aprender qué hago yo cuando no le doy nada. Entonces mi comportamiento va a ser clave. ¿Cómo yo me comporto en ese momento? Si yo le grito, no te voy a dar nada, porque me dice, psicólogo, ya hice eso, le dije que no iba a dar nada, pero le grita, lo amenaza, no le está enseñando nada, no le está mostrando cómo autorregularse. Pero si, lo indicado es arrodillarse, ponerse a la altura del niño, decirle, entiendo que no querías esto, pero no se puede. Y después aprender más bien a reforzarles conductas que sí queramos que se repitan progresivamente, porque un berrinche, quitarlo no es fácil, pero siempre es importante lo que hacemos, cómo nos comportamos frente al niño, como dijo la colega muy bien, y qué hacemos inmediatamente para cambiarlo gradualmente. Conducta sin refuerzo. O refuerzo la conducta del llanto o refuerzo la calma. Si tú refuerzas el llanto, te jodiste. Si tú refuerzas la calma, ganaste. Entonces depende mucho del control personal. Bueno, entonces vamos directamente porque yo sé que están con el tiempo, algunos tienen clase. Bueno, nosotros chicos tenemos un proyecto de divulgación científica que se llama Punto Contextual. Esto es un proyecto justamente que está buscando hacer este tipo de cosas, diseñar charlas, webinars, informaciones para que ustedes pues puedan entrar a una comunidad donde siempre va a haber este tipo de cosas. Ese es un canal que tenemos ahora en WhatsApp. También nos pueden buscar con el mismo nombre en Instagram y en TikTok y también en Facebook. En el canal puntualmente siempre subimos artículos, estudiamos libros, hacemos publicaciones.